la persecución de los delitos electorales. El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien procede del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, siempre hay que repetirlo, dijo que es la Procuraduría la que va a investigar los delitos electorales con los procuradores y fiscales que tiene la Procuraduría, dirigidos por él, porque él no cree que en un fiscal electoral, dirigido por él. Muy bien. Y dijo que se va a perseguir los delitos electorales como se persiguen los demás delitos. Es decir, como se persiguieron los sobornos de Odebrecht, como se persiguió el caso de Punta Catalina, como está persiguiendo las compras sin licitación por miles y miles de millones de pesos de asfalto, como está investigando las contribuciones de la misma compañía que él conoce muy bien, a la que se le conceden las compras sin licitación, aporte de esa misma compañía a la campaña de Danilo Medina. Entonces, así como él ha investigado todo eso, así va a investigar los delitos electorales, porque si usted está viendo que el animal tiene hocico de cocodrilo, cola de cocodrilo, pata de cocodrilo y sobre todo dientes de cocodrilo, usted no va a pensar que es un barrancolí ni una cigua. Va a morder, no le pase cerca. Entonces, ¿pero qué pasa? Que hay dos casos, nada más de las últimas horas o días, digamos, que no hay que investigar nada porque están muy claros. Uno es una valla colocada, una valla que promueve la candidatura de Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana, colocada en el techo del local de Este en Monte Plata, que es un edificio del Estado, pero el jefe de campaña de Gonzalo Castillo es Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la CDEE. Entonces la valla está arriba de un edificio que lo construyó el Estado con el dinero suyo y con el de todos. Bueno, pues mire, obviamente que él no se va a interesar en eso, pero los partidos de oposición deben hacer su papel. ¿Cómo es que a esta hora no le han llevado? El video está en las redes sociales. Mira a ver, Joel, si lo consigues, yo te puse ahí un enlace. Está el edificio de Este con su valla, ¿verdad? De Gonzalo Castillo. Entonces, el procurador que dice que va a perseguir los delitos electorales como los demás delitos, obviamente que no le interesa investigar eso. Bueno, pero lleven una denuncia formal. Los partidos políticos tienen que hacer su parte también. Llévenle una denuncia formal en el día de hoy. Con el video, está en las redes sociales, repito. Y otro caso que también está en las redes sociales, porque esa es la ventaja de las redes sociales y de este instrumento de libertad, como lo llamamos en este programa. El senador Félix Vázquez amenazando públicamente a los empleados públicos que no trabajen en la campaña por el PLD. En un video. Serán cancelados los empleados de la Junta Distrital y los demás funcionarios que no respalden a los candidatos del PLD. Si quieren lo pueden buscar, está en varios medios, pero el último en el cual lo vi es en el periódico El Caribe. Es más, lo googlean y ahí sale el video. Bueno, pues entonces, partidos de oposición, ustedes saben que el procurador no va a ser proactivo persiguiendo delitos electorales. Pero el colmo entonces sería que ustedes se mantengan en una actitud de indiferencia o de indolencia. Partidos de oposición, cojan esos materiales, cojan esos videos y llévenselos con una denuncia formal por escrito.
Porque el asunto es que las cosas se dejan y se dejan. Usted dirá, bueno, pero si él no lo quiere perseguir, no lo va a perseguir como quiera. Ah, bueno, sí, pero usted le está poniendo en las manos la responsabilidad de hacerlo. Y ya si no lo hace, es una actitud contraria a la ley de él mismo. Pero llévenle la querella. Porque a lo mejor dice que él no ve redes sociales y que él no se ha enterado de eso. ¿El presidente de la Junta? No. El procurador que dice que va a perseguir los delitos electorales como él ha perseguido a todos los otros. Dijo él, ya tú sabes. Ya tú sabes. Claro, tenemos una procuraduría que a los mismos periodistas le dicen que le lleven los expedientes, como si los periodistas fueran fiscales. Se presentan reportajes relacionados con temas de corrupción y de eso vamos a hablar en breve. Y el Ministerio Público dice que le manden las pruebas, ¿no? El trabajo del periodista no es ese, es hacer denuncias en base a las informaciones que en términos informativos pueden ayudar a abrir un caso. Pero el trabajo formal del representante del Ministerio Público y el tipo de pruebas que busca es totalmente diferente. Eso no significa que a nivel informativo uno pueda ser irresponsable. No lo somos. Y aquí se sabe muy bien lo que significa una prueba contundente a la hora de hacer un reportaje de investigación. De ahí a convertir eso en un caso penal, por ejemplo, o un caso administrativo que tenga consecuencias a partir de un trabajo hecho por un representante del Ministerio Público, hay un trecho, y es el que tiene que ver con el trabajo para el que se le paga a los representantes del Ministerio Público, que no es el trabajo de un periodista, y esa es la diferencia. Pero fíjate bien, tú tienes toda la razón cuando haces ese planteamiento, pero la cosa va más lejos. ¿Sabes por qué? Porque, por ejemplo, Alicia Ortega y Nuria Piera hacen programas de investigación e investigan. ¿Y cuántos investigadores tienen? Una. Creo que cada una tiene una. Y ellas mismas, claro. ¿Cuántos procuradores tiene la Procuraduría? ¿Cuántos procuradores de corte? ¿Cuántos procuradores fiscales? ¿Cuántos tiene? Centenares, yo no me acuerdo cuántos son en este momento, pero son centenares. Pero no solamente tiene centenares de procuradores y fiscales, sino que tiene toda la policía a su disposición y todos los organismos del Estado a su disposición para investigar. ¿Y quién descubre más casos de corrupción? Nuria es 100 veces más procuradora que el que está ahí. Alicia es 100 veces más procuradora que el que está ahí. Y ahora Marino, que un abogado hizo la investigación, se la llevó, él comprobó y denunció. Y ahora está acusado por hacer bien su trabajo y por hacer, sin tener ni un fiscal a su orden, ni un policía a su orden, un descubrimiento, que el problema que tienen ahora es que no se pueden llevar las pruebas, no lo pueden dejar que lleve pruebas al juicio. Ese fue el incidente del viernes. Lo primero, cerrarle la puerta a la prensa. Ahí hubo uno de esos que usan para tratar de acabar con el que hizo la denuncia, ¿verdad? Y que no dicen media palabra de lo que se cogieron los cuartos. Que hablaron mentira, porque ahí adentro estaban fulano, mengano y sultano. Si yo estaba adentro y estaba Juan Bolívar Díaz. ¿Y cuándo entró? ¿Y cómo entró? Bueno, yo te voy a decir cómo entró, tú estabas ahí. Estaban los policías ahí en la puerta. Le negaron la entrada inicialmente. A todo el mundo, nadie podía pasar, y yo fui pum, 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 y me abrieron y yo entré. Porque yo quería que me pararan. Uchi, usted fue pum, 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 no. No lo dejaron entrar junto con el resto del grupo, sí, porque en la primera, sí. Y después a usted y a Juan Bolívar le permitieron entrar. Pero no le pedimos nada a nadie. No, yo quiero hacer... Por eso te digo, fuimos pam, 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 y entonces el policía que estaba ahí, abrió la puerta como automáticamente y entramos y la cerró. Quiero hacer la observación porque lo dejaron, después de haber bloqueado la puerta a todo el mundo, incluyéndolo a usted, incluyendo a Juan Bolívar, incluyendo a todos los periodistas que estábamos ahí, que nos quedamos fuera,
le permitieron la entrada a usted y a Juan Bolívar, primero a uno, después al otro, ni siquiera fue juntos, y después buscaron a Ramón de Luna, de Santiago. Que vino de Santiago. Entonces, es lamentable que gente que le gusta tanto los medios de comunicación mienta para, yo no sé, ganarse la simpatía no sé de quién. Todos sabemos los intereses que hay detrás de este caso. Lo primero es que lo más relevante no es que no podíamos entrar, que es importante. Lo más relevante es lo que estaba pasando dentro y que ellos no querían que se supiera. Y tal vez aspiraban a que como periodistas no fuéramos lo suficientemente inteligentes como para armar un lío ahí afuera que terminara siendo la noticia, y se equivocaron. Se equivocaron. Ahí hubo 2 atropellos. El primero de ellos es el que se esté conociendo un caso de corrupción dentro de un tribunal donde un periodista hace una denuncia con documentos oficiales que certifican esa denuncia. Vamos dentro del tribunal o caigamos aquí, porfa. Un periodista hace una denuncia sobre un posible caso de corrupción utilizando documentos oficiales que certificarían ese posible acto de corrupción. Le pide al Ministerio Público que investigue, y una de las personas involucradas en ese posible acto de corrupción se siente difamada y demanda al periodista. ¿Y qué es lo que denuncia el periodista? La firma de contratos entre una oficina representada por esa persona y el Ministerio de Obras Públicas representado por Gonzalo Castillo, hoy en día candidato a la presidencia del Partido de la Liberación Dominicana. Vamos a poner los nombres y vamos a repetir los nombres, el de Maybeth Rodríguez y el de Gonzalo Castillo. ¿Por qué? Porque este no es el caso de Marino Zapete, este es el caso de los contratos de Gonzalo Castillo y Maybeth Rodríguez que tienen que ser investigados. Porque se habla de Marino Zapete, no, vamos a hablar de Gonzalo Castillo. Y los abogados de Gonzalo Castillo han logrado que un juez, Franny González, entienda que es irrelevante que las personas que firmaron los contratos vayan a la audiencia porque ese caso no tiene que ver con corrupción. Lo que es peor, considera irrelevante y no admite como pruebas documentos oficiales que son la forma que tiene Marino Zapete de probar que no difamó, sino que dijo la verdad. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que el gobierno no puede permitir que en un tribunal de la justicia dominicana se presenten esas pruebas y esos testimonios. ¿Por qué? Porque ¿de qué se trata? Vámonos a simplificar. Marino Zapete ha denunciado que el Ministerio de Obras Públicas, cuando lo dirigía a Gonzalo Castillo, le dio obras de grado a grado sin licitación, es decir, ilegalmente, un delito cometido por un funcionario oficial, ministerial además, y le ha dado un contrato para beneficiar a una empresa representada por la hermana del procurador. Y entonces, él tiene todos los contratos que no pasaron por licitaciones y hasta cheques de pago que no tienen ya no licitaciones, ni siquiera contratos. Entonces, luego ha presentado cheques de esa empresa beneficiada con esas ilegalidades, la empresa Asinra, haciendo aporte por 70 millones de pesos a la campaña de Danilo Medina a la reelección en el 2016. Eso tiene toda la gravedad, toda la gravedad. En ningún país del mundo estuviera la cosa tranquila. Y el gobierno no puede permitir que muestre eso en un tribunal. Eso es todo. Por eso es, yo no le echo la culpa ni al juez. Por eso es que se declara inadmisible los contratos certificados además por la Contraloría General de la República y por el Ministerio de Hacienda, porque tuvieron el buen cuidado después de que lo tenían de certificar que eran auténticos. Están certificados oficialmente. Es decir,
Y no pueden permitir que eso se vea en un tribunal. No lo pueden permitir. Eso es todo. Pero tampoco son considerados importantes los que firmaron los contratos. ¿Y de qué vamos a hablar? ¿De arroz, habichuela y carne en ese juicio? No. Porque es... Condenar a Marino. Si la difamación es porque revela unos contratos firmados por una persona, los que tienen que ir al tribunal son los que firmaron esos contratos, decir si lo hicieron o no. Entonces, querer decir que lo que se quiere hacer es un show, no, ustedes están demandando. Entonces, el que está involucrado en los actos denunciados tiene que ir a decir si la Contraloría es la que está mintiendo, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, entonces, abogados que saben muy bien de lo que es espectáculo, no pueden venir aquí a tergiversar las cosas. Aquí se abre el espacio a todo el mundo y entendemos que todo el mundo tiene derecho a ir a los tribunales, pero este caso hay que conocerlo con todas las garantías. Y el pueblo dominicano tiene que exigir que este caso se conozca a profundidad. Por eso es relevante la decisión de Marino Zapete de no querer conciliar. ¿Conciliar qué? Vamos a conocer si lo denunciado a su vez se constituye en un caso de corrupción que podría tener consecuencias penales. Eso es grave. Pero en adición Gravísimo. a esto, lo que Marino ha hecho es una denuncia periodística con documentos en mano. Eso significa que cada vez que un periodista oficiales, pero también tiene documentos de las asambleas de la empresa Simra, donde está definido el papel de la hermana del procurador. A esos documentos también fueron declarados inadmisibles por Sí. el juez, Sí. a donde se le da el poder. Entonces, en segundo lugar, fue grave no haber permitido el acceso a la prensa, porque hasta ahora se habían conocido más de una audiencia, 2 por lo menos, Sí. en donde no había Esta fue la habido tercera. ningún problema. Querer decir el juez, y tengo la copia del documento utilizado por que se nos dio en secretaría, y donde se nos informó que no podíamos entrar, que el grupo de CIN no tiene responsabilidad alguna en lo que aquí ha ocurrido, ¿ok? Eso es importante decirlo. Claro. El grupo de CIN solicitó un permiso especial para colocar equipos porque iba a ser una transmisión en vivo. De manera regular, los que sabemos de esto, entendemos que cuando se va a hacer ese tipo de transmisión, usted tiene que pedir un permiso porque se colocan equipos previamente y le tienen que permitir el acceso a la sala de audiencias antes que a todo el mundo para poder lograr la transmisión. Es por esa razón que CIN logra el acceso, pero en ningún momento eso significaba que todos los reporteros que habitualmente cubren la fuente de la justicia no tenían la posibilidad de acceder. Es cierto que el juez tiene el poder para decidir quién entra o no, pero ¿por qué al juez no le interesaba que los medios de comunicación estuvieran dentro de una sala de audiencias de total interés para la prensa y para la sociedad dominicana? ¿Por qué ese tumulto con policías que prácticamente nos pedían perdón porque estaban haciendo su trabajo? El juez dijo que no podíamos entrar. ¿Ustedes creen que de verdad no había posibilidad de acceso? Habíamos ido a 2 audiencias sin incidente alguno. ¿Por qué quienes no andábamos como reporteros no podíamos entrar? ¿Por qué estábamos impedidos? Es cierto que en la sala de audiencia no cabía nadie más. ¿Cuántos juicios no se cubren? Había varios bancos vacíos. Los juicios se cubren de manera permanente. Todos los periodistas que estaban afuera, de manera organizada. Puesto que yo estaba dentro, puedo decirlo. Los bancos vacíos, en los bancos que estaban vacíos, cabían todos los periodistas que estaban afuera. Entonces, hay una cosa. Este juicio es de primera importancia para toda la sociedad dominicana, porque lo que estamos hablando es de actos ilícitos que implican miles de millones de pesos ejecutados y autorizados por un exministro que ahora es candidato a la presidencia de la República. Es decir, que puede que nos gobierne un individuo que siendo ministro hizo contratos ilegales, repito, por miles de millones de pesos. Y que además la empresa beneficiada de esa manera hizo aportes a la campaña
del presidente Danilo Medina en las elecciones del 16, en las elecciones pasadas. Es decir, esto es un asunto que hay que ver hacia atrás, pero hay que ver hacia adelante también. Es decir, una persona que está involucrada en esto, él debería ser, si fueran inocentes, no estarían presionando para que no se admitan pruebas ni testimonios. Al contrario, irían ellos con sus documentos a decir, no señor, eso es mentira, mire aquí cómo fue, mire la licitación aquí, no hay licitación. Y todo ese tema de que no quieren dejar entrar a la prensa, se agarraron de que un medio lo solicitó, tal y como tú explicaste, así mismo fue. La reportera de CNN estaba afuera. Exacto. Alicia estaba afuera. Sí, pero la reportera, la que cubre Sí. la fuente, estaba afuera. Sí. No pudo entrar porque el camarógrafo de la transmisión estaba adentro. Pero yo te agrego que Alicia estaba afuera también. Alicia no pudo entrar. Después ella entró, sí. Después. Entonces, bueno, pues esa es la dificultad. Es que solamente en este país sobrevive una candidatura de alguien que está en una situación como esa y que no se anima a aclararla ni a explicarla, sino al contrario. La justicia que ellos controlan le dice al acusado, no, usted tiene que aguantarse ahí, usted no puede traer la prueba, porque esa prueba no nos conviene. De todos modos, lo que hay en esas pruebas, lo ha visto el país ya. Ellos no quieren, lo que pasa es que no quieren que eso se dilucide en un tribunal de justicia, porque eso tiene otras implicaciones también. Y no van a dejar que él lleve pruebas, y no van a recibir ningún documento ni ningún testigo. Descaradamente, no, aquí no se habla de eso. Y en los tribunales eso no es para allá. Para algo somos los dueños de eso. Entonces, no va a haber pruebas. Ningún tribunal va a admitir pruebas, ninguno. Porque los controlan a todos. Si esta sociedad lo Ahora, permite. solamente queda un juez que puede hacer justicia, y ese es usted. Y si usted quiere seguir con esto que estamos viendo, con este descaro, pues mire, vote por el gobierno. Si a usted le parece que ese es el camino. Ahora, si usted es dominicano, dominicana, si a usted le duele la sociedad dominicana, que vimos ayer todos estos discursos hipócritas, alabando a Duarte, gente que no lo imita ni en lo más mínimo. Si a usted le duele su país, usted es el juez que tiene que dictar sentencia, porque oiga bien, fíjense lo que está pasando aquí, que la única manera de que haya una justicia independiente es de que la derrota sea tan grande que pierdan el dominio del Congreso también, porque de lo contrario no va a pasar nada, no va a pasar nada. Es preocupante además que los partidos de oposición no están hablando de ese tema. Pero un partido de oposición debería llevar una instancia a la Junta Central Electoral. Aquí hay una acusación contra un candidato que puede gobernar este país. Qué raro que la oposición no está diciendo ni haciendo nada. Qué raro me lo encuentro. También hay que verificar las portadas de los periódicos del sábado y tenemos que hacernos muchas preguntas con relación a eso. Bueno, la CIP le ha dado más importancia, la Sociedad Interamericana de Prensa, que aquí en la República Dominicana. Al caso, la CIP, escandalizada e indignada, dice es una doble persecución contra el periodista Zapetti.